Mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Muchas gracias por estar presentes en esta nueva clase en la que vamos a continuar viendo el avance de derivadas de una función. Y en esta oportunidad vamos a aprender a calcular el punto crítico, el punto máximo o el punto mínimo de una determinada función. Para eso, obviamente, vamos a tener que recurrir a los conceptos y conocimientos de las derivadas. Indudablemente, lo primero que hay que mencionar es que una función no está obligada a tener un punto crítico, un punto máximo y un punto mínimo. Vamos a averiguar si la función tiene esas características. Entonces aquí tenemos preparado 3 ejercicios para explicar en la clase de hoy y ver cómo se analizan las funciones desde el punto de vista de las derivadas. Entonces, en nuestro primer ejercicio, dice la pregunta siguiente. Dada la siguiente función, determinar su punto crítico, punto máximo y punto mínimo. ¿No es cierto? Ahora, no significa de que esta función va a tener los tres. Vamos a ver si tiene punto crítico, si tiene punto máximo, si no tiene punto mínimo, no tiene punto máximo, o en resumen, ¿qué es lo que tiene esta función? Entonces, el primer paso acá, ¿no es cierto?, es indudablemente el cálculo del primer punto crítico. ¿Cómo se calcula el punto crítico de una función? Para calcular el punto crítico de una función, lo que nosotros debemos hacer es agarrar nuestra función, ¿no es cierto? Sabemos de que esto de acá es lo mismo que y procedemos a derivar la función. Entonces, para calcular el punto crítico, ¿qué se hace? Derivamos la función. Entonces vengo acá y digo, vamos a encontrar la derivada de la función respecto de x, ¿no? Entonces, derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos 4x, menos 4, derivada de 6, 0. Ahí tengo la derivada. Una vez que tengo la derivada, el resultado se lo aparta y se lo iguala a 0, siempre. Vamos a igualar a 0. En cualquier ejercicio que me pidan punto crítico, encontramos la derivada y esta la igualamos a 0. ¿Por qué? El punto crítico es averiguar con qué valor o valores para x la derivada se anula, o sea, se hace 0. Entonces, siempre que tengamos la derivada, la igualamos a 0 y despejamos x. Entonces, acá, despejando x, este menos 4 pasa con 4. Luego, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces aquí me va a quedar lo siguiente. 4 dividido entre 2, eso me va a dar 2. Entonces, ¿qué significa lo que he encontrado ahorita? Que si yo a la x le pongo 2, mi derivada se anula. Y eso es el punto crítico. Ahora, el punto crítico tiene un valor para x y un valor para y. Yo ya tengo el valor de x. O sea, ya conozco la respuesta para x. Me falta conocer la respuesta para y. ¿Cómo hago el cálculo para la variable y? Este resultado que he encontrado lo reemplazo en la pregunta. Entonces vengo y digo, cálculo de la variable y, porque ya tengo la variable x, ya calculé que es 2. ¿Cómo calculo y? Me voy a la pregunta original, esa es la pregunta original, ¿no? Y me pregunto, si x es igual a 2,
¿Cuánto vale Y? Me hago esa pregunta. Si X es igual a 2, ¿cuánto vale Y? Entonces vengo acá y reemplazo. Voy a averiguar. Entonces vengo y digo, ok, acá vamos a hacer lo siguiente. Aquí colocamos 2, aquí colocamos 2 y hacemos el cálculo en la calculadora. Entonces aquí pues me va a dar 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8. Y operando eso en la calculadora, sacamos de que el valor de Y había sido, a ver, 4 menos 8 menos 4 más 6, 2. Entonces ya sé que X vale 2 y Y vale 2. Esto que estoy marcando aquí viene a ser el punto crítico. Entonces vengo acá y digo, el punto crítico de esta función, aquí está, el punto crítico, abreviado P sub C, de esta función se encuentra en 2 para X y en 2 para Y. De esa manera encontramos el punto crítico. Ahora, una vez que yo tengo el punto crítico, ese punto crítico me va a ayudar a determinar si tengo máximo o tengo mínimo. Entonces vengo acá al segundo paso. Segundo paso. Cálculo del punto máximo o punto mínimo. Entonces vamos a averiguar si esta función tiene un máximo o tiene un mínimo. Para eso, ¿cómo averiguamos? Con la ayuda del punto crítico. Agarramos este punto crítico y decimos, vamos a hacer un estudio con la X. Siempre se analiza la X y la X me ha salido 2. ¿Qué voy a hacer con esta X? Voy a hacer un estudio antes y voy a hacer un estudio después. ¿Qué significa eso? Que voy a analizar el comportamiento de la derivada antes de 2 y después de 2. Para eso voy y busco mi derivada. Busco la derivada. La coloco aquí la derivada, aquí, y digo, a la X le voy a poner un valor antes del 2, o si quieren, un valor que esté a la izquierda de 2. Y un valor que está a la izquierda de 2 es el 1. Entonces, a X le vamos a poner el valor de 1. Entonces, vengo para acá y digo, ¿qué pasa con mi derivada si a la X le pongo 1? Entonces, aquí reemplazo el 1, hago mis cálculos y digo, 2 por 1, 2, 2 menos 4 me sale menos 2. Lo que nos importa es el signo, no tanto el resultado. El signo me interesa. Me está saliendo negativo. Ahora voy a agarrar mi derivada y ahora voy a hacer el estudio después. Aquí. Voy a hacer el estudio después. Entonces acá voy a decir, ahora le voy a dar un valor después del 2, o si quieren, un valor a la derecha de 2. Y un valor a la derecha de 2 es 3. Entonces vengo para acá y digo, ¿qué pasa con mi derivada si le pongo un valor después de 2? Entonces vengo y digo, donde hay X, ahora voy a poner 3. Aquí, donde hay X, voy a reemplazar por 3. Y hago mi cálculo. 2 por 3, 6. 6 menos 4 me está dando más 2. Va lo importante. Si yo hago un estudio antes y hago un estudio después de mi valor X,
Si las respuestas son primero negativa y después positiva, estamos enfrente a un mínimo. O sea, la matemática me va a decir, tu función tiene un mínimo cuando primero te sale negativo y después te sale positivo. Como primero me salió negativo y después me salió positivo, entonces venimos y decimos, por lo tanto, la función tiene un punto mínimo. ¿Y cuál es ese punto mínimo? Este punto de acá. Ocurre de que el punto crítico se convierte después en un mínimo o en un máximo. Entonces, este punto crítico había sido un mínimo. Listo. Ya tengo calculado el resultado del ejercicio. Encontré el punto crítico y descubrí que ese punto crítico es un mínimo. De esa manera se calcula el punto crítico, el máximo o el mínimo de una función. Vean de que esta función solo tiene mínimo, no tiene máximo. Tiene punto crítico y tiene mínimo. No es obligatorio que tenga los tres. Ahora vamos a ver qué pasa con nuestro segundo ejercicio. A ver, el procedimiento es el mismo. Solución. Primer paso. Cálculo del primer punto crítico. Entonces, para calcular el punto crítico, siempre hacemos lo siguiente. Agarramos la función que me han pedido analizar. Sabemos de que esto de acá es y. Y la derivamos. Vamos a derivar. Entonces, venimos acá y decimos, queremos calcular la derivada de esta función. Entonces, vengo y aviso. Estoy calculando la derivada de la función respecto de x, porque dependemos de x. Entonces, derivada de menos x al cuadrado menos 2x. Derivada de 6x, 6. Derivada de 10, 0. Listo, ya tengo mi derivada. Cuando ustedes tengan su derivada, el siguiente paso es igualarla a 0. Siempre. O sea, agarran su derivada, la apartan y le ponen igual a 0. Siempre, siempre para calcular el punto crítico, la derivada tiene que ser igual a 0. Y de ahí despejo x. Entonces de acá va a pasar de que este más 6 va a pasar con menos 6, menos con menos se va, y aquí me va a quedar 2x igual a 6, y luego ese 6 va a estar dividido entre 2, porque este que está multiplicando pasa a dividir, y entonces pues 6 dividido entre 2 es 3. Vean, ya descubrí, por así decir, ya descubrí el valor de x. Ahora, el punto crítico tiene un valor para x y un valor para y. De esta manera se calcula el valor de x. Ahora, ¿cómo calculo el valor de y? Lo mismo que hicimos en el primer ejercicio. Cálculo de la variable y. Vamos a buscarla la pregunta, la buscamos la pregunta original, ¿no? Y nos preguntamos, fíjense, venimos acá y nos preguntamos esto. Si x es igual a 3, ¿cuánto vale y? Esa es la pregunta que debemos hacer. Ahora, ¿aquí le puedo poner cualquier valor? No, el valor que calculas. Si x sale 4, si x vale 4, ¿cuánto vale y? Si te sale 2, si x vale 2, ¿cuánto vale y? Depende de esto para que te hagas la pregunta. Entonces, si x vale 3, ¿cuánto vale y? Entonces vengo y reemplazo en mi calculadora y hago las operaciones. Entonces aquí vamos a reemplazar. Aquí voy a poner 3. Aquí también voy a poner 3. Y entonces aplico mi calculadora.
Entonces acá, mis estimados jóvenes, me va a quedar 3 al cuadrado, 9. Aquí me va a quedar menos 9, ¿no? Porque 3 al cuadrado, 9, con signo negativo. 6 por 3, 18. Más 10. Hago mis cálculos y saco entonces que la variable y había valido, a ver, menos 9 más 18 es 9 y 9 más 10 es 19. Entonces ya descubrí el valor de y, ¿sí? Ya tengo el valor de y. Por lo tanto, ya tengo el punto crítico. Vengo y digo, el punto crítico de esta función se encuentra en la posición 3 para x, punto crítico. Se encuentra en la posición 3 para x y 19 para y. Listo. Ahí está calculado mi punto crítico. Ahora, este punto crítico puede ser máximo o puede ser mínimo. El siguiente paso es averiguar, ¿este punto es máximo o mínimo? Entonces venimos acá, ¿no? Y decimos lo siguiente. Segundo paso, cálculo del punto máximo o punto mínimo. Entonces vamos a ver qué es ese punto. Para eso se hace un estudio en la derivada. ¿Qué es lo que pasa? Agarramos nuestro punto crítico. Este punto crítico lo agarramos acá y analizamos la X. O sea, esta X. ¿Sí? Hacemos un estudio antes y después. ¿Sí? X vale 3. Entonces, venimos acá y decimos, vamos a ver cómo se comporta antes y vamos a ver cómo se comporta después. Entonces, voy a buscar mi derivada. Busco mi derivada, esta. La derivada, voy y la busco, la coloco aquí y digo, ¿qué pasa si yo a la X le doy un valor antes del 3? O sea, por ejemplo, 2. Entonces vengo para acá y reemplazo la X por ese valor. Entonces aquí voy a reemplazar por 2. Aquí me va a salir un resultado. Menos 2 por 2, menos 4 más 6, más 2. Lo que nos interesa es el signo. Me está saliendo positivo. Y aquí lo mismo. Agarro mi derivada. Acá. Agarro mi derivada y digo, ¿qué pasaría, no es cierto, si yo le doy un valor después del 3, o sea, 4? Entonces vengo para acá y reemplazo en mi derivada. Y lo que me interesa más que todo es el signo. Entonces vengo para acá y digo, aquí le voy a poner 4, hago mis cálculos, menos 2 por 4, menos 8 más 6, menos 2. Me está saliendo negativo. Entonces, si primero te sale positivo y después te sale negativo, estamos enfrente a un máximo. Si primero sale positivo y después sale negativo, es un máximo. Si primero sale negativo y después positivo, es un mínimo. Y si salen iguales, porque tal vez estén pensando, ¿no? Y si aquí sale más y aquí sale más, entonces no hay ni máximo ni mínimo. Y si aquí sale menos y aquí sale menos, tampoco hay ni máximo ni mínimo. Para que tengamos máximo o mínimo, los signos tienen que ser intercalados. Si son iguales, no hay. Entonces vengo acá y digo, por lo tanto, la función tiene un punto máximo. Y ese punto máximo es este, que es el punto crítico. O sea que descubrimos que este punto crítico es un punto máximo. Ahora, ¿para qué nos interesa a nosotros que estamos estudiando estas carreras saber esto? Con estos jóvenes nosotros podemos averiguar
¿cuánto vamos a producir para ganar la máxima plata? La ganancia máxima, el ingreso máximo, el costo mínimo. Entonces, por ejemplo, con el punto mínimo, yo puedo calcular la producción mínima, el costo mínimo. Con el punto máximo, yo puedo calcular el ingreso máximo, la utilidad máxima, qué cantidad debo producir para obtener la máxima cantidad de dinero. Y entonces, para llegar a ese nivel, primero tenemos que aprender cómo se calcula y luego vamos a hacer problemas con empresas, ¿no? Viendo la aplicación a la vida real. ¿Listo? Vamos a ver nuestro tercer ejercicio. Entonces aquí, primer paso, cálculo del primer punto crítico. Ok, vamos a calcular el primer punto crítico. Para calcular el primer punto crítico ya sabemos lo que vamos a hacer. Fíjense, todo el tiempo lo mismo. El procedimiento es el mismo. Vamos a encontrar la derivada de esta función. Entonces venimos acá y decimos, agarro mi función y voy a encontrar mi derivada. Esto vale y, vamos a derivar. Entonces vengo acá y digo, la derivada, ¿no es cierto?, de la función respecto de x. Aquí está. Vamos a encontrar la derivada de la función respecto de x. Entonces, encontremos la derivada. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Menos derivada de 9x cuadrado, 18x. Más derivada de 24x, 24. Menos derivada de 15, 0. Ahí tengo la derivada. Inmediatamente esta derivada tengo que igualarla a 0. Tengo, la igualo a 0. Y de ahí tengo que encontrar x. Ahora, vean ustedes que aquí yo encontré una x. Aquí también encontré una x. ¿Siempre encontraremos una x? No, depende del ejercicio. Aquí voy a encontrar, por ejemplo, 2x. Aquí voy a encontrar 2x porque es una ecuación cuadrática. Y para hacerlo más fácil, aquí voy a factorizar el 3. Como son múltiplos de 3, saco el 3 y aquí me va a quedar x cuadrado menos 6x más 8. ¿Esto por qué? Porque 3 por x cuadrado es 3x cuadrado, 3 por 6x es 18x y 3 por 8 es 24. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir y claro, me va a quedar 0 dividido entre 3, sigue siendo 0. A ver, este 3 está multiplicando, pasa a dividir. 0 dividido entre 3, 0. Y aquí no, vamos a aplicar el caso 6. ¿Qué dice el caso 6? Abrimos un paréntesis 1, un paréntesis 2, igualamos a 0. Aquí ponemos X, aquí se copia el primer signo, menos, y el segundo se multiplica, menos por más, menos. Y va la pregunta que a ustedes le hacían en colegio, ¿se acuerdan? La pregunta era, dígame dos números que sumados me den 6 y multiplicados me den 8. Tiene que ser el 2 y el 4. Menos 2, menos 4, menos 6, 2 por 4, 8. Entonces aquí yo he calculado 2x. Quiere decir que esta función tiene dos puntos críticos. Tiene un punto crítico cuando x es igual a 2, porque está con menos, pasa con más, y tiene otro cuando x vale 4. Aquí, cuando x vale 4. Entonces esta función tiene dos puntos críticos. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la variable y para el primero, para x igual a 2. Para x igual a 2, ¿cuánto vale y? Voy a buscar mi función original, la coloco aquí y me hago la pregunta del millón, ¿no? Si x es igual a 2, ¿cuánto vale y? Ahí lo estoy haciendo lo más detallado posible. Entonces vengo acá y reemplazo el valor de x y aplico mi calculadora. Entonces aquí pues va a quedar esto, aquí voy a poner 2, ¿no es cierto? Aquí también voy a poner 2,
Y aquí también voy a poner 2. Entonces, operando en mi calculadora, vamos a obtener un resultado. Entonces, eso lo metemos en la calculadora y ella nos va a calcular ese resultado. Entonces, si yo meto eso a mi calculadora, ¿no es cierto? Cuando X vale 2, me va a salir 5. Entonces, tenemos un punto crítico en 2 para X y 5 para Y. Vengo y digo, tengo un punto crítico en 2 para X y 5 para Y. Ahí está. Entonces aquí ya hemos descubierto un valor de X, descubrimos su valor en Y, y entonces tenemos nuestro punto crítico. El primero, porque hay otro, no es el único, ¿no? Porque encontré 2X. Ahora, con X igual a 4, voy a hacer lo mismo que acá. Lo mismo, lo voy a copiar para ganar tiempo. Lo mismo. Si X vale 4, ¿cuánto vale Y? Entonces aquí coloco 4, aquí coloco 4 y aquí coloco 4 y hago mi cálculo en mi calculadora. Entonces aquí me está saliendo, si yo reemplazo el 4 en mi calculadora, 1. Entonces, con X4 Y vale 1. Entonces tengo otro punto crítico que se encuentra en 4, 1. Ahora, estos puntos críticos que he encontrado, ¿qué son? ¿Máximos? ¿Son mínimos? Entonces, segundo paso, cálculo del punto máximo y punto mínimo. Entonces, hacemos el estudio de siempre, es mecánico. Vamos a averiguar el primer punto crítico, el primero, este de acá. Vamos a analizar este punto crítico. Ese, vamos a ver qué es. Entonces, ¿cómo se estudia un punto crítico? Agarrando su valor de X, siempre el valor de X. Entonces aquí sabemos de que X vale 2 y hacemos un estudio antes y un estudio después. Ya sabemos que X vale 2. Entonces vamos a ver qué pasa antes del 2 y después del 2. Antes, después. ¿Qué hacemos? La buscamos a la derivada. Vamos a buscar la derivada. Aquí está. Esta es la derivada. Busco la derivada, la coloco aquí, ¿no? Y me hago la pregunta. ¿Qué pasa si a la derivada yo le pongo un valor antes del 2, o sea, el 1? Entonces vengo y reemplazo en mi derivada. Vengo, reemplazo. Entonces aquí le coloco 1. Lo que nos interesa es el signo, no tanto, digamos, el resultado. El signo nos interesa. Entonces aquí me va a quedar, por ejemplo, a ver, 1 al cuadrado 1, 1 por 3, 3, 3 menos 18, 3 menos 18 más 24, eso me sale más 9. Me está saliendo positivo. Eso es lo que me interesa. Ahora agarro otra vez mi derivada y aquí, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo un valor después? ¿Después de quién? Después de 2, o sea, 3. Entonces vengo acá y reemplazo el valor de X por 3 y lo llevo a mi calculadora. Aquí está, 3, 3, listo. Lo que me interesa es el signo. Entonces, ¿qué iba a ser? 3 al cuadrado, 9 por 3, 27, menos 18 multiplicado por 3, más 24, eso me da menos 3. Me está saliendo negativo. Entonces, si me dio primero más y después me dio menos, por lo tanto, la función tiene un punto máximo. ¿Y cuál es el punto máximo? El punto que hemos estudiado ahorita, este.
Este es un punto máximo. O sea que este punto crítico ahora se llama punto máximo. Pero no es el único. No es el único. Tenemos el otro. No, tenemos este, el 4,1. Entonces ahora voy a estudiar este haciendo lo mismo. Vengo acá y digo, voy a estudiar el otro. ¿Cuánto vale X acá? X acá vale 4. Entonces vamos a ver qué pasa antes de 4 y después de 4. Entonces, ¿qué digo? Con X igual a 4, ¿qué sucede? Con X igual a 4. Entonces digo, un estudio antes y un estudio después. Agarro mi derivada, ¿no es cierto? Aquí está. Agarro esta derivada, que podemos copiar todo esto, ¿no? Para ganar tiempo. Aquí. Ok, entonces esto lo vamos a borrar. Listo. Agarro mi derivada y digo, un valor antes del 4, 3. Entonces vengo acá y digo, aquí voy a colocar 3, aquí voy a colocar 3, hago mi cuenta y aquí me sale menos 3. ¿Es cierto? Porque con el 3 ya sabemos que sale menos 3. Ahora, un valor después del 4, o sea, 5. Entonces ahora voy a copiar esto acá, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Y voy a decir, aquí pongo 5, aquí pongo 5, y vamos a ver cuánto me da acá. A ver, 5 al cuadrado, 25, 25 multiplicado por 3, 75, menos 18 por 5, eso me da menos 15, más 24, eso me da más 9. Me está saliendo entonces positivo y aquí me está saliendo negativo. Entonces, este es un mínimo. Por tanto, la función tiene un punto mínimo. O sea, esta función tiene los dos. Tiene máximo y tiene mínimo. Y este ahora se llama punto mínimo. Ahí está. Vengo acá y digo, este es el punto mínimo. Vengo y digo, punto mínimo. Listo. Perfecto. Esta es la respuesta. Punto mínimo. Y el otro es el punto máximo. Entonces, hay funciones que van a tener los dos, máximo y mínimo. Generalmente, las funciones cúbicas tienen los dos. Generalmente, casi siempre, tienen los dos, el máximo y el mínimo. Bien, mis estimados jóvenes, entonces vamos a parar la grabación de la clase para pasar a la ronda de preguntas y consultas, si es que hubiese, ¿no? En cuanto a lo que hemos avanzado. Como siempre, agradeciéndoles por su valiosa atención. Nos vemos en la siguiente clase.